El propósito de este capítulo es describir una técnica fundamental o técnicas fundamentales para hacer demostraciones. El método progresivo regresivo. Se le da un especial énfasis al material de este capítulo debido a que se usará este método en todas las otras técnicas para hacer demostraciones. Para el primer paso en cualquier demostración se necesita identificar las proposiciones A y B. En general, todo lo que sigue a la palabra sí y antes de la palabra entonces. O sea que es sí, entonces ocurre tal cosa. Entonces quiere decir que es un condicional donde se hace una proposición. En la proposición se hace que A ocurre, si ocurre A, ocurre B. Mejor dicho, si ocurre A, entonces ocurre B. En todo caso, A es la hipótesis. Aquí dice, todo lo que está tratando de demostrarse, es decir, la conclusión que viene siendo B, o sea, es decir, todo lo que ustedes suponen que es verdadero. O sea, es decir, la hipótesis. Y la hipótesis es A. Y lo que se va a demostrar es B, que es lo que se llama la conclusión. Sí, entonces ocurre tal cosa. Entonces viene el ejemplo. El ejemplo es sencillito. Dice, si el triángulo rectángulo X, Y, Z, lo tenemos aquí en la gráfica, nos dan los lados X, Y la hipotenusa Z. Tiene un área de Z al cuadrado a 4. Es una fracción Z al cuadrado sobre 4. Entonces el triángulo es isósceles. Ok. ¿Qué es lo que nos quieren decir con esto? O sea, nos van a dar en el libro el ejemplo, la explicación de eso. Vamos a continuar leyendo. Te viene Ike, una explicación detallada. Eso es lo que me está diciendo el libro. En este ejemplo de las proposiciones son A, el triángulo rectángulo XYZ con lado X, Y la hipotenusa Z tiene un área de Z al cuadrado, o sea, la hipotenusa al cuadrado sobre 4. Y la parte B, el triángulo XYZ es isósceles. Según esto, en una demostración se debe demostrar que A implica B. Entonces se puede suponer que A es verdadero y de alguna otra forma se debe usar esta información para lograr la conclusión de que ¿cómo es esto? De que B es verdadero. O sea, tengo que demostrar que B es verdadero. Al tratar de determinar cómo llega a la conclusión de que B es verdadero. Usted está realizando un proceso regresivo. Eso es lo que llama regresivo. Por otro lado, cuando haga uso específico de la información contenida en A, usted estará realizando el proceso progresivo. Ambos procesos se describen detalladamente.
El proceso regresivo se inicia preguntándose cómo o cuándo. Puede concluir que la proposición B es verdadero. ¿Cómo o cuándo la proposición B es verdadera? La manera en la cual usted formula esta pregunta es crítica, puesto que debe ser capaz de contestarla. La pregunta debe formularse de un modo abstracto. Para este ejemplo, la pregunta abstracta concreta es: ¿cómo puedo demostrar que un triángulo es isósceles a pesar yo voy a demostrar que es isósceles y tengo que preguntarme cómo puedo demostrar que un triángulo es isósceles. Luego dice, a pesar de que es verdad que usted quiere demostrar que el triángulo XYZ en particular es isósceles, la fórmula de la pregunta, o sea, al formular la pregunta abstracta, usted debe hacer referencia a sus conocimientos generales de triángulos, partiendo de un detalle irrelevante, como el hecho de que el triángulo se llama XYZ en lugar de ABC, permitiéndole así que se concentre en la importancia interesante. La pregunta obtenida en la proposición B se pregunta una pregunta de abstracción. Increíble. El autor nos está diciendo que leamos y nos dan el problema. El triángulo es isósceles, o sea, en todo caso son dos lados iguales y uno es igual. Bueno, ellos dicen a esto, le llaman que pregunta de abstracción. Una pregunta de abstracción formulada adecuadamente no debe contener ni los símbolos ni la notación del problema específico bajo consideración. Luego dice que la clave de muchas demostraciones es formular correctamente la pregunta de abstracción. Sí, Luis. Bueno, vamos a volver a leer. En cualquier caso, una vez que usted ha formulado la pregunta de abstracción, el siguiente paso es el proceso regresivo, es contestarla. Regresando al ejemplo, ¿cómo puede usted demostrar que un triángulo es isósceles? Ciertamente una manera de hacerlo es demostrando que dos lados tienen la misma longitud. Fíjate que si uno dice los lados son iguales, no, fíjate que lo correcto sería entonces tienen la misma longitud. En todo caso aquí nos manda otra vez a la figura número 2. Usted debe demostrar que X es igual a Y, o sea que un lado es igual al otro lado. Obsérvese que la respuesta a la pregunta de abstracción es un proceso de dos fases. Primero usted hace la pregunta de abstracción. Es un proceso de dos fases. Primero se hace la pregunta. Bueno, aquí dice que primero se da una respuesta abstracta para demostrar que el triángulo isósceles. Demuestre que dos de sus lados tienen la misma longitud. Posteriormente, aplique la respuesta.
para demostrar que dos de sus lados tienen la misma longitud. O sea que X igual a Y. Y lo que... No entiendo. Vuelvo a repasar. Ok, el proceso para formular la respuesta de atracción, contestar abstractamente y aplicarla a la situación específica se denomina proceso de abstracción. Bueno, hasta ahorita estoy leyendo y leyendo, pero no... Solo sé que tengo que leer. Cuando leo, o sea, me voy para atrás y para adelante. Bueno, aquí está. El proceso de abstracción le ha proporcionado una nueva proposición B sub 1 con la posición C. ¿Qué es esto? O sea que estoy complicando más la cosa aquí. No. Si puedes demostrar que X es igual a Y, entonces el triángulo XYZ es isósceles. Una vez que usted tiene el postulado B1, todos los esfuerzos deberían dirigirse ahora a llegar a la conclusión de que B1 es verdadero y como consecuencia que B también es verdadero. ¿Cómo puedo demostrar? Fíjate que viene otra pregunta. ¿Cómo puedo demostrar que B1 es verdadero? Al final usted tendrá que poner que A, o sea, yo voy a suponer que A es verdadero y resolver el problema, lo cual podría hacerse ahora, pero por el momento continuemos el proceso regresivo, repitiendo el proceso de abstracción con una proposición B1. Esto servirá para ilustrar algunas dificultades que surgen en el proceso regresivo. Claro, un montón de dificultades está aquí ahorita en mi cabeza. Otra pregunta. ¿Puede usted formular una nueva pregunta de abstracción? No. ¿Cuántas veces tendré que leer esto? Puesto que X y Y son dos lados del triángulo, una pregunta de abstracción razonable sería ¿cómo puedo demostrar que los dos lados del triángulo son iguales? Una segunda pregunta de abstracción perfectamente razonable sería ¿cómo puedo demostrar que dos números reales son iguales? ¿Qué tienen que ver los números reales? En un ejemplo, no entiendo. Bueno, después de todo, X y Y son números reales. Una de las dificultades que puede surgir en el proceso de abstracción. Bueno, tendré que ponerme a pensar todo esto. Definitivamente esto hay que leerlo, volver a leerlo, releerlo, sacarlo en una hoja, escribirlo, ejemplo a ejemplo, porque de una sola lectura no se puede entender qué es eso de regresivo y progresivo. No. Definitivamente vamos a tener que leerlo. Vamos a leerlo primero. Bueno, esto creo que va a llevar